Hoy hacemos una pausa en nuestro estudio de Génesis para centrarnos en otro aspecto de cómo Dios está obrando en nuestra iglesia. Y hoy es un día especial. Escucharemos a nuestra hermana contarnos su historia de cómo Dios la ha rescatado. Y nos regocijaremos con ella, con esto. Y mientras ella hace pública su fe, mientras demuestra a todos que se identifica con Dios, Él mostrará su nueva vida siendo bautizada. Quiero que vayamos al capítulo 2 de Hechos para nuestro texto de hoy y vemos lo que dice sobre el bautismo. Pero antes, quiero empezar con una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué la constitución de nuestra iglesia requiere que una persona sea bautizada antes de convertirse en miembro de nuestra iglesia? Puede ser que muchas personas en las iglesias cristianas no hayan pensado por qué ocurre en este orden. ¿Por qué ocurre el bautismo antes de ser miembro de la iglesia? Hoy tenemos la maravillosa y gozosa oportunidad de bautizar a nuestra hermana en Cristo. Y luego de recibirla como miembro de nuestra iglesia. ¿Por qué lo hacemos en ese orden? Porque el bautismo debe venir antes de la membresía en la iglesia. Antes de leer el texto, déjame darte un poco de contexto. Porque estamos entrando en medio de una escena y un acontecimiento. Normalmente, cada semana, caminamos a través de un libro de la Biblia. Y así sabemos lo que vino antes y sabemos lo que vendrá después. Pero hoy estamos saltando en mitad de una historia. Por lo tanto, podría ser un poco desorientador en cuanto a lo que está pasando. Así que aquí está el contexto. Nuestro texto de hoy ocurre en la festividad de Pentecostés, que fue 7 semanas después de la Pascua. Así que en el tiempo entre cuando Jesús celebró la Pascua y este evento en Pentecostés, Jesús es crucificado. Está sepultado, resucita de la tumba y durante los siguientes 40 días se aparece a sus discípulos. Y luego, justo antes de dejar a sus discípulos, les dice que regresen a Jerusalén y esperan allí, hasta que el Espíritu de Dios venga sobre ellos. Entonces Jesús asciende al cielo. Pocos días después de su ascensión al cielo, todos sus discípulos están reunidos juntos en un mismo lugar. Y el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Hay un viento fuerte que llega y llamas de fuego danzan sobre cada una de sus cabezas para mostrar que el Espíritu Santo ha venido. Entonces todos empiezan a hablar en diferentes idiomas. Ahora, como era de esperar, una multitud se reúne.
Porque cuando oyes un viento fuerte, estás tratando de descubrir qué está pasando y se reúne. Hay judíos en diferentes países en la ciudad. Recuerde que es una fiesta y vienen de todas partes a celebrar. Y están escuchando a estos discípulos de Jesús hablando en los idiomas de sus países. Y ellos preguntan, ¿qué está pasando? ¿Están borrachos? ¿Qué significa todo esto? Entonces Pedro se levanta y comienza a explicarles lo que está pasando. Y él dice, este es el cumplimiento de lo que la profeta Joel dijo hace cientos de años. Que en los últimos días el Espíritu de Dios caería sobre su pueblo. Y luego Pedro declara que todo esto que están viendo ha sido posible gracias a un hombre, Jesús. Y ahí es donde entramos en nuestro texto. Hechos 2, versículo 36. Justo al final del discurso de Pedro. Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Esta es la palabra de Dios para nosotros hoy. Así que, primero vemos el mensaje para el bautismo. Ahora, un tiempo después de este evento, el apóstol Pablo va a escribir a una iglesia en la ciudad de Roma y va a decir, la fe viene del oír y del oír por la palabra de Cristo. Esto es lo que escuchamos de Pedro al final de este sermón. Recibimos una palabra simple y poderosa sobre Jesús. Es el mensaje que cualquiera debe creer para ser seguidor de Cristo. ¿Y cuál es este mensaje? Vemos tres cosas aquí en las palabras de Pedro. Es el mensaje de un Jesús crucificado. La salvación viene a través de un hombre histórico que fue ejecutado en el primer siglo. El hombre histórico, Jesús, fue humillado y asesinado en una cruz romana. Fue puesto allí por su propio pueblo. También es el mensaje de un Señor resucitado.
Ahora vemos al Señor en el versículo 36, pero se podría decir, sí, pero Pedro no dice nada explícitamente sobre la resurrección. Pero Pedro está diciendo que Dios ha hecho a este hombre histórico Jesús Señor. No puede hacer de cualquier persona muerta algo. Están muertos. Así que Pedro implica que Jesús ya no está muerto. Él está vivo. Y Dios en el cielo lo ha hecho el gobernante del universo y amo de todos. Por eso todo rodilla debe doblarse ante Jesús, porque Él es Señor sobre todo. También es el mensaje de un Cristo exaltado. Pedro dice que Dios hizo a Jesús crucificado Señor y Cristo. ¿Qué significa el título Cristo? Significa el elegido de Dios, el ungido de Dios. El que Dios escogió para llevar a cabo su obra redentora, su obra salvadora. Y así cuando Jesús murió y resucitó, cumplió todo lo que Dios había planeado. Y por eso Jesús es el Rey eterno de Dios. Él es exaltado por encima de todo y merece la adoración y alabanza de toda la humanidad. Por eso, leímos el texto de 1 Corintios 15 antes. En esas pocas palabras es el mensaje para el bautismo. El mensaje de que una persona debe creer y confesar. Sin duda, algunos de los que ahora escuchando a Pedro también habían estado en la multitud más de un mes antes. Algunos de ellos habían gritado por la muerte de Jesús. ¿Por qué asumo eso? Porque Pedro les dice, vosotros crucificasteis a Jesús. Entonces, ¿cuál es la respuesta de estos oyentes de Pedro? Mira, versículo 37 de nuevo. Al oír esto, compungidos de corazón, sintieron un dolor en su conciencia. Sabían que eran culpables. Se dieron cuenta de que habían matado al rey elegido por Dios. Y entonces, ¿qué le dieron a Pedro? ¿Qué haremos? Y esa debería ser la respuesta de cualquiera que escuche el mensaje de Jesús. Porque si fue ejecutado por ciertas personas en un momento de la historia, pero podemos decir verdaderamente que nosotros los humanos, todos nosotros, somos quienes crucificamos al Rey elegido de Dios. La razón por la que Jesús fue clavado en la cruz fue para pagar la pena por nuestros pecados. Fueron tus pecados los que pusieron a Jesús en la cruz. Y por lo tanto, tú, yo, eres responsable de su muerte. Y como resultado,
Tú, como los oyentes de Pedro, estás en peligro. Pero, ¿cuál es la respuesta que Pedro les da? Es la misma respuesta que recibimos hoy. ¿Qué dice Pedro? Versículo 38. Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros. El arrepentimiento es una conversión, un giro, un volverme de mi camino y volverme al Señor que puede rescatarme. Pedro dice a la gente, ¿cómo puedes tú y hoy? ¿Cómo podemos nosotros ser liberados de la culpa de matar al rey elegido por Dios? Volviéndonos de nuestros propios caminos y volviéndonos al rey que murió para rescatarnos. Si no lo haces, tu culpa permanecerá sobre ti. El juicio vendrá para ti. Pero en su bondad, este rey que hemos matado nos ofrece el perdón. Así que, ¿qué es el bautismo? Es un signo de arrepentimiento. Es un signo de conversión. ¿Qué quiero decir con signo? ¿Qué es un signo? Un signo es algo que representa otra cosa, que es evidencia de una realidad mayor. Por ejemplo, piensa en un anillo de bodas. El anillo puede ser muy valioso o bastante barato, pero ese no es el punto, porque es un signo, es un símbolo, es una imagen de una realidad mayor. La unión en matrimonio entre un hombre y una mujer. Mi unión con mi esposa. En las escrituras, un signo es una imagen visible que nos da un pequeño vistazo en una realidad invisible. El bautismo, de manera similar, es una imagen visible de una realidad grande y invisible. Volvamos a nuestro texto. Cuando los oyentes de Pedro dicen, ¿qué haremos? Pedro dice, arrepentíos y sed bautizados. Y puede sonar casi como si Pedro estuviera diciendo que el bautismo es un requisito junto con el arrepentimiento y la fe para obtener la salvación. ¿Es eso lo que está diciendo Pedro? ¿Por qué Pedro los conecta tan estrechamente? Los discípulos de Jesús están causando un espectáculo público y están llamando a otros a unirse a ellos creyendo en Jesús con fe y siendo sumergidos en agua frente de todos. Y así el bautismo es identificarse con Jesús y sus seguidores y distanciarse de aquellos que rechazan a Jesús. El bautismo es una expresión de fe en Jesús. Es la manera en que demuestras
¿Qué crees? Entonces, lo que Pedro está diciendo es, arrepiéntete y demuestra qué crees. El bautismo no nos hace ser salvos. No es una obra que nos gane el favor de Dios. No es un paso que debes completar para que Dios te acepte. ¿Recuerdas al ladrón en la cruz junto a Jesús? ¿Qué le dijo a Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso, sin bautismo. Solo cree. El bautismo es algo visible que representa una realidad espiritual mayor. No podemos ver el arrepentimiento y la fe, pero podemos ver lo que Dios ha elegido para demostrar el verdadero arrepentimiento y la fe. El bautismo. Podemos verlo. El bautismo es también un signo de perdón. El bautismo por sí solo no te salva, pero el bautismo muestra que has sido perdonado, porque has sido ungido al Señor, que te limpia con su sangre y perdona tus pecados. El bautismo es un signo de perdón. Y el bautismo es signo de nueva vida. La promesa de Dios para la gente es la audiencia de Pedro y para todas las personas. Es que en el momento en que eres salvo, recibirás el don del Espíritu Santo. Si mi familia y yo podemos ir a un museo de historia, me encanta mirar cilindros. Se usaban hace mucho tiempo, con lo que algunas personas hoy usan como un sello o un sello de cera. Tal vez lo has visto. Una persona derretía un poco de cera y le deja caer sobre la carta. Y quien hacen mientras la cera aún está caliente, toman un sello o algunos lo tenían en un símbolo, en un anillo, y lo presionan el sello en la cera. Y esa forma, símbolo o imagen en el sello ahora está presionada en la cera. ¿Qué indica eso? Indica quién ha enviado el paquete. E indica a quién pertenece ese paquete hasta que llega a su destino. Cuando Dios da su Espíritu Santo a alguien, ese es su sello. Su sello de que esa persona ha sido unida a Jesús y es suya. Es como si Dios presionara su espíritu en la fe de tu persona. Y ahora estás identificado por el sello de Dios, como alguien que está en unión con Jesucristo. Pero hay un desafío con esto. ¿Por qué? ¿Puede la gente alrededor puede ver este sello? ¿Ver visiblemente al Espíritu Santo? No.
Ahora podemos ver el fruto del Espíritu cuando sale de la vida de alguien, pero no podemos ver el Espíritu mismo. Así que, ¿cómo podemos saber si alguien está unido a Jesús y es su seguidor? ¿Qué le dice Jesús a su iglesia que haga? Él le dice a su iglesia que bautice a personas. El Espíritu es el sello de Dios en una persona. Y el bautismo es el sello de la iglesia en una persona. Tú eres identificado con Jesús. Y la iglesia dice, creemos que eres su seguidor y así que te sellamos con el bautismo para identificarte delante de todos que eres suyo. Es la manera en la que vemos y todos los demás. ¿Quién está conectando con Jesús? Y la identificación del bautismo. Ahora la puerta del bautismo. Versículo 41. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados. La gente ha recibido este mensaje. Han creído en Jesús. Fueron bautizados. Han declarado públicamente, yo estoy con Jesús. Mira lo que viene a continuación. 42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles y la comunión, al partimiento del pan y la oración. Las personas que creen en Jesús y fueron bautizadas, ¿qué están haciendo ahora? Se están entregando a las enseñanzas de los apóstoles. Y se están entregando a uno a otro. Como si estuvieran en la iglesia. El bautismo es la puerta de entrada al pueblo de Dios. Es la manera de entrar en la familia de Cristo. El bautismo es el camino para llegar a ser uno con su pueblo. O para usar otras palabras, convertirse en miembro de una iglesia. Así que el Nuevo Testamento no conoce a ningún cristiano que no esté bautizado. Y el patrón del Nuevo Testamento es que cada cristiano que es bautizado, es miembro de la iglesia. Voy a utilizar ilustraciones con objetos físicos que podemos tocar y ver como una manera de ayudarnos a comprender las realidades espirituales invisibles del bautismo y cómo se relaciona con la iglesia. Piensa en una bisagra. ¿Qué hace una bisagra? Conecta dos cosas. Conecta una puerta al marco de una puerta. Pero también permite que la puerta gire en diferentes direcciones y resalte diferentes cosas. El bautismo es una bisagra.
conecta dos cosas diferentes. Apunta hacia la conversión, que alguien ha creído en Jesús y está ungido a Él. Pero también apunta a ser miembro de una iglesia. Que una persona ha sido unida al pueblo de Cristo. Son ambos. ¿Qué tal una camiseta del equipo? Alguien, espectador del público, puede jugar si salta al campo sin la camiseta del equipo. Sería realmente extraño, ¿no? Los equipos simplemente no permiten que una persona cualquiera aparezca, camine por el campo y empiece a jugar. Tienes que ponerte una camiseta del equipo. De la misma manera, el bautismo es la camiseta del equipo de la iglesia. Es la forma en que dice la iglesia, estás en nuestro equipo, ven aquí y juega con nosotros. Ser miembro de nuestro equipo. Es por eso el bautismo viene antes que la membresía, porque te pones la camiseta antes de jugar para el equipo. Pero de otra manera piense en esto. Digamos que alguien viene a jugar al fútbol, se pone la camiseta del equipo y dice, wow, este se siente muy cómodo. Creo que me la voy a poner para ir a la cama. Hasta luego. Voy a tomar una siesta. Espera. Has perdido el sentido para qué sirve la camiseta de equipo. Te pones la camiseta del equipo para jugar para el equipo. Así que un cristiano es bautizado para poder entrar a la iglesia y ser parte del equipo, parte del pueblo de Dios. Y ese es nuestro último punto. El bautismo es un signo, pero el bautismo es también una puerta. ¿Qué hace una puerta? Una puerta puede darte acceso a algún lugar, pero puede impedirte entres a algún lugar. Y de la misma manera, si la iglesia es una casa y el bautismo es la puerta de entrada, entonces entras a través del bautismo para convertirte en miembro de la familia de la iglesia. No simplemente tú abres la puerta y dices, voy a entrar. La familia, la iglesia dice, te abriremos la puerta y te daremos la bienvenida a la familia. Para nosotros pensar en el bautismo solo como un evento individual. Eso es algo que yo elijo hacer. Esto es algo que creo que debería hacer. E incluso frente a otras personas, es algo que simplemente está sucediendo entre Dios y yo, o yo y el pastor. Pero la enseñanza del Nuevo Testamento es muy diferente de aquella. ¿Está la iglesia de acuerdo contigo? ¿Está lista la iglesia para que des este paso? ¿Está preparada para abrir la puerta y darle la bienvenida?
Es por eso que leemos el pasaje en Efesios 4, los primeros versículos. La mayoría de las cartas del Nuevo Testamento no fueron escritas para individuos, pero la mayoría fueron escritas para iglesias. Él dice que todas estas repeticiones son un solo cuerpo, una iglesia, un solo espíritu. También vosotros fuisteis llamados en la misma esperanza. Versículo 5. Un solo Señor, un solo fe, un solo bautismo. En un bautismo todos habéis pasado por la misma agua. Salvación. Entonces, ¿cuál es el punto? Los que son bautizados son ungidos en la iglesia. No te bautizas y luego te vas solo. Te bautizas y te unes a Jesús y su pueblo. Terminaremos con algunas palabras prácticas sobre cómo se ve esto aquí en Nieve, nuestra iglesia. Si vienes a nosotros y deseas ser bautizado, le haremos tú hacer un breve estudio sobre el bautismo de las Escrituras, para entender exactamente qué es esto y por qué lo hacemos y para quién es. Entonces, le diremos, venga, siéntese y hablemos con su comprensión del Evangelio. ¿Qué entiendes que hizo Jesús? Y déjame escuchar tu historia de cómo llegaste a la fe en Él. Entonces, te ayudaremos a escribir tu historia de la gracia de Dios, tu testimonio, para que puedas compartirlo con la iglesia. Porque en última instancia, los pastores no son quien está afirmando tu testimonio de fe en Jesús. Eso es desde el lado de liderazgo pastoral, pero no es solo entre tú y los pastores. Y no es solo tú quien afirma tu propio testimonio en Jesús. Sí, yo estoy bien, déjame bautizarme. No. Y liderazgo pastoral y la iglesia juntos afirman esto. También hasta el lado de los miembros de la iglesia. Tú, como miembro, participas en eso. Regocíjate en esto. Esta persona se ha unido a Cristo y se está uniendo a nosotros. Alegrarse. Dele la bienvenida como miembro con su voto. El pastor presentará esta persona ante vosotros, la iglesia, para que vosotros como iglesia podáis decir, sí, creemos que eres un seguidor de Jesucristo y nos alegra afirmar tu confesión de fe en Él. Dales la bienvenida orando por ella, animándola, caminar junto con ella en la vida de la iglesia. Porque ya no está solo. Es parte de nosotros, es parte del cuerpo. Y los necesitamos unos a otros para seguir a Jesús. Así que démosle la bienvenida. El bautismo es el signo, la imagen de la unión con Cristo.